Buenas noches, compañeros. Buenas noches, estimado doctor. Araceli, Yerlin, Giorgetti y mi persona Gunnar les vamos a hablar de mediastinitis aguda. Un tema bonito, corto, pero hemos tratado de hacerlo lo mejor posible. Para hablar de mediastinitis, primero vamos a recordar un poco lo que es mediastino, anatómicamente, ¿no? Hay muchas definiciones, unas más largas que otras, con más tecnicismos que otras. Yo creo que los conceptos y las definiciones más cortas y precisas son las mejores, así que para mí es un compartimento anatómico extrapleural situado en el centro del tórax. Eso es el mediastino. Pásame a la siguiente, por favor. Tiene límites, tiene divisiones. Les voy a ir hablando poco a poco de estas. Les voy a hablar de los límites. Tiene un límite superior, que es la abertura torácica, la base del cuello. Tiene un límite inferior, que viene a ser el diafragma. Tiene un límite anterior, que es la cara posterior del esternón, los cartílagos intercostales que salen del mismo. Tiene un límite posterior, que vendría a ser la cara anterior de la columna, de las vértebras, las torácicas. Y tiene dos límites laterales, que serían las pleuras mediastínicas, ¿no? Que son las pleuras de las caras internas de los dos pulmones. Entonces está delimitado por todos esos límites que les hablé. Y se divide en dos. En mediastino superior, que es la parte que está pintada de color lila, y en mediastino inferior, que es la parte de abajo. Tenemos que trazar una línea, un plano imaginario desde la articulación manurio esternal hasta la T3 y T4, una línea imaginaria. Esa línea imaginaria es la que divide el mediastino superior del inferior. Y a su vez el inferior se divide en tres, en el mediastino anterior, en el medio y en el posterior. Pásame a la siguiente, por favor. La otra, por favor. Volveme a la anterior, por favor. Antes de hablarles de la mediastinitis aguda en sí, les voy a recordar, porque ya todos sabemos, qué estructuras anatómicas, o recordarles las más importantes que encontramos en estas divisiones que les di. En el mediastino superior encontramos el timo, los grandes vasos y nervios, la vena brachiocefálica, por ejemplo, la vena cava superior, el callado aórtico, la tráquea, el esófago, son estructuras anatómicas que vamos a encontrar en el mediastino superior. En el mediastino inferior, ya les dije que está dividido en tres, anterior, medio y posterior. En la región anterior del mediastino inferior encontramos a los músculos triangulares del esternón, los vasos mamarios, ligamento externo-pericárdicos. En el mediastino medio encontramos los grandes vasos, el pericardio que está englobando al corazón, el corazón mismo, el nervio frénico. Y en el mediastino posterior está lo que le continúa al esófago, troncos del nervio vago, por ejemplo, la arteria aorta descendente, la torácica, que son las estructuras más importantes que encontramos en el mediastino posterior. Ahora vamos a entrar en sí al tema que nos toca, ¿no? ¿Qué es la mediastinitis aguda? No es más que un proceso inflamatorio
de implantación aguda, ¿no? De implantación, ¿cómo se dice?, rápida, a nivel de mediastino, de todo lo que les hablé. Es eso, es un proceso inflamatorio a ese nivel y es se presenta de manera súbita. Es importante que sepamos eso, por eso es agudo, ¿no? Páseme la siguiente, por favor. Y tiene dos orígenes, ¿no? Así dice la literatura. Tiene un origen torácico, que es cuando el proceso inflamatorio se da en el mismo lugar del mediastino. Por ejemplo, hay una imagen ahí de un traumatismo torácico por arma blanca en la placa de rayos X. Entonces, causa un proceso inflamatorio propio del tórax, igual que una cirugía cardíaca, por ejemplo, la imagen del medio. Entonces, esos dos ejemplos son de mediastinitis agudas de origen torácico, ¿ya? Y hay otras que son extratorácicas. En las extratorácicas, el problema llega a mediastino de otra parte del cuerpo, ya sea por vía hematógena, vía linfática, ¿no? Entonces llega de otro lado y causa el problema inmediato. En la tercera imagen, la de más abajo, vemos lo que se denomina angina de Ludwig. Es un proceso infeccioso inflamatorio a nivel de tercer y cuarto molar de mandíbula inferior. Entonces, por el espacio retrofaringeo, baja y llega a mediastino y causa un problema infeccioso inflamatorio a ese nivel. Ese es un ejemplo de una mediastinitis aguda de origen extratorácico. ¿Ya? Le toca a Jerlyn, creo. Buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. Yo les voy a hablar acerca de las mediastinitis secundarias a cirugía cardiotorácica. Las principales causas van a ser la revascularización por injerto de bypass de la arteria coronaria y el reemplazo valvular con prótesis biológica al 30%. Las esterotomías y las personas sometidas a trasplantes cardíacos o cardiopulmonares. También hay una clasificación de la mediastinitis. Las que mencionan tres causas más frecuentes para llegar a una mediastinitis aguda, que son la postoperatoria, la perforación esofágica, como mencionó mi compañero, y la mediastinitis necrotizante. Entre las postoperatorias, como tenemos acá la postoperatoria, vamos a tener una esterectomía para cirugía cardíaca, con una incidencia del 0,4 al 5%. Para su diagnóstico vamos a requerir de criterios. Teniendo dos criterios, vamos a decir que ya estamos en una mediastinitis postoperatoria. Entre ellos, ahora sí. Entre ellos tenemos al aislamiento de los microorganismos en el tejido mediastínico. Otro criterio que podríamos tomar en cuenta sería la evidencia intraoperatoria de la inflamación mediastínica. Otro sería la combinación del dolor torácico más una fiebre mayor a los 38 grados y la inestabilidad external con débito purulento en el drenaje mediastínico. Ahora voy a seguir hablando sobre los factores de riesgo, los cuales vamos a dividirlos, vamos a dividirlos en prequirúrgico, transquirúrgico y postquirúrgico. Entre los prequirúrgicos vamos a tener un factor de riesgo, es la obesidad, la diabetes, una EPOC, la edad avanzada, la desnutrición. Y en una transquirúrgica, mientras se está realizando la cirugía, vamos a tener la emergencia en el quirófano, en la cirugía, la reintervención y el uso de cera para hueso. El postquirúrgico podría ser el sangrado mayor de lo habitual, la politransfusión, estados bajos del gasto cardíaco, la hiperglucemia refractaria y algún fallo renal.
Aquí vamos a hablar de la presentación clínica. Inicialmente, esto se establece en las primeras 48 horas de infección orofaringea, que se dan de 12 horas a 2 semanas. Ya en la presentación clínica, inicialmente se origina con los síntomas de fiebre, dolor retroesternal con o sin puntada hacia mi tórax, náuseas, disfagia, odinofagia, trismo, postración, y a medida que progresa la infección, puede existir signos de shock séptico. En la mediastinitis postquirúrgica con abertura external de la cirugía cardíaca hay que sospecharla ante un paciente con sepsis sin otro foco sospechoso y este presenta fiebre, dolor o inestabilidad external y secreción purulenta. En la perforación esofágica, el dolor retroesternal está siempre presente. Y en el caso de la mediastinitis necrotizante descendente, hay dolor, tumefacción cervical, junto con disfagia, odinofagia y en ocasiones el compromiso ventilatorio para asegurar aquí la vía aérea. Al examen físico podemos encontrar enfisema subcutáneo, cervical y de la región superior del tórax, taquicardia, hipotensión arterial. También pueden existir derrame pleural unilateral o bilateral, que esto va evolucionando en forma rápida a un empiema. Y hay signos de derrame también pericárdico. Puede aparecer también puede aparecer también una dilatación venosa cervical y otros componentes con el síndrome mediastínico. Y el antecedente de un esfuerzo tusígeno o de vómitos, traumatismo o instrumentación endoscópica sirve como elemento para sospechar también la existencia de una perforación o de una infección mediastínica. Yorgeli. Yorgeli. Ya. En los métodos complementarios, en las radiologías simples de tórax, se ve el mediastino ensanchado, ¿ya? Y a veces con un neumomediastino y hay un nivel hidroaéreo, en esta imagen que está aquí arribita. Hay un desplazamiento de la tráquea, por existir dolor de grado importante puede encontrarse también la pérdida de lordosis cervical como maniobra antiálgica y signos radiológicos del derrame pleural uni o bilateral. Y en la tomografía axial es un estudio radiológico de elección, ya que esto brinda imágenes más claras. ¿Me escuchan? Perdón. Sí, ahora sí. Perdón, van a disculpar. Bueno, continuando con los métodos complementarios, en la tomografía axial computarizada de Hectora es el estudio de elección. ¿Por qué? Porque va a brindar imágenes más claras y precisas con datos que nos van a mostrar mejor. Si se va a agregar el contraste hidrosoluble por ingestión traqueobronquial, que se va a ver en el sitio exacto de la perforación. La tomografía, sin embargo, puede ser innecesaria si el cuadro clínico es característico de dicha realización del método, si el enfermo está en una condición clínica grave. Luego, en laboratorio, vamos a observar leucocitos variables que van a estar aumentados en la eritrosedimentación. El líquido pleural revela el pH y glucemia en descenso,
con aumento de LDH y presencia de leucocitos, predominando los neutrófilos. Luego, en el cultivo de líquido purulento, podemos obtener en el pre o intraoperatorio para tener el estudio de la flora anaerobia. Continuando a la siguiente, por favor. Con el tratamiento, para poder indicar las medidas más adecuadas, primero hay que investigar la eventual puerta de entrada de infección mediastínica. El tratamiento inicial con antibióticos va a ser empírico. Donde vamos a emplear la penicilina a grandes dosis asociadas con gentamicina y metronidazol para cubrir la presencia de la flora anaeróbica. Ya luego, cuando tengamos los resultados de cultivo, el antibiograma, el esquema de antibióticos se va a rotar de acuerdo a lo que nos haya salido y a lo que sea sensible. Luego, si el origen de la infección es orofaringia, vamos a iniciar el drenaje de flemón dentario o del piso de la boca, el drenaje del espacio laterofaringio y también en algunas ocasiones la traqueostomía para disminuir la severa obstrucción de la vía aérea. Si por el contrario el origen es una perforación visceral, vamos a emplear lo que es la toracotomía del lado con derrame pleural más evidente u homolateral respecto al sitio de la perforación. Durante la toracotomía se va a evaluar el derrame pleural empiemático y si es necesario se hará la decorticación pleuropulmonar correspondiente. Luego vamos a buscar el lugar de la perforación. Si es el esófago, puede suturarse con una exclusión esofágica, pero sin embargo es tráquea o cervical, vamos a suturar la brecha a la pared anterior del esófago o anteponer un músculo infrayoideo. También se debe realizar una pericardiotomía amplia porque siempre existe líquido infectado que se colecciona en el saco pericárdico. Esto se debe a que la fascia pretraquial se fija en el pericardio y a través del seno transverso se da la puerta del líquido purulento. La siguiente, por favor. El pronóstico en esta enfermedad, por lo general, la etiología es benigna. Tiene una mortalidad elevada del 40 al 70% y no se debe dudar en indicar una terapéutica agresiva, es decir, rápida, una vez instalada. Ante el menor signo de compromiso infeccioso demostrado por el examen clínico, radiológico y la indicación de cirugía es mandatoria. La eliminación completa de todos los focos infecciosos lo más rápido posible. Solo de esta manera se van a disminuir las cifras de morbimortalidad porque el pronóstico es inversamente proporcional al tiempo que se tarda en establecer el diagnóstico e instituir las medidas quirúrgicas correspondientes. ¿Terminaron? Sí, doctor, ya terminó. Ya. ¿Me la pueden volver a pasar, por favor, sus diapositivas, que yo voy a ir explicando un poquito?
como dijo su compañero, buenas noches, niños. Es un tema muy bonito. La mediastinitis, el mediastino es un elemento importante, es un espacio que me agradaría que lo tengan en la memoria, que lo tengan presente todo lo que vamos hablando. Me gustó el tema, pero hay ciertos puntos que están no muy actualizados como los que les voy a ir nombrando. El mediastino es un espacio importante que tiene esa forma de una pirámide, que tiene una base, que tiene un vértice, que tiene una pared anterior, dos paredes laterales y una pared posterior. Entonces, donde se encuadran y están tres aparatos importantes: el aparato circulatorio, el aparato respiratorio y el aparato gastrointestinal. Tres elementos importantes en los cuales discurren cierto tipo de elementos orgánicos que de alguna manera pueden denotar, no van a denotar específicamente una sensación, una molestia o un cuadro patológico o un cuadro clínico claro y específico para cada uno de ellos. En sí, como lo dijo su compañera, la clínica es un poquito diferente, distinta, y en la cual nosotros vamos a intentar de alguna manera determinar y evidenciar de que puede ser un poquito diferente, puede ser distinta la sintomatología en relación a lo que vamos a ir viendo y determinando y encontrando. La siguiente, por favor. La división que les había dicho, anterior-posterior, que son elementos muy importantes, que sobre todo está dada por la pleura parietal y la pleura visceral. Adelante. El mediastino. La mediastinitis, sobre todo, es un elemento muy importante desde el punto de vista de la nomenclatura y sobre todo de lo que va a ser el concepto, que va a denominarse como una infección del espacio mediastínico, generalmente que puede tener una manifestación clínica sorda, pero que generalmente tiene un pronóstico muy malo. Entonces es altamente mortal. Si estamos hablando de 40-70%, quiere decir que más de la mitad de las personas con esta entidad fallecen. Siguiente, por favor. Entonces, y en lo que habló su compañero, es un elemento muy importante, que van a existir dos tipos de orígenes, uno que va a ser torácico y otro que puede ser torácico. Lo que va a ser el origen torácico puede deberse a algún tipo de patología. Por eso que es importante la anatomía y la fisiología. Vamos a tener aparato respiratorio, puede haber algún tipo de lesión a nivel de lo que puede ser la tráquea, los bronquios, los bronquiolos, los pulmones, que pueden drenar hacia la cavidad mediastínica, puede ser una perforación del esófago, puede ser algún tipo de alteración, laceración en lo que va a ser las estructuras vasculares. Y lo más importante, desde el punto de vista clínico que tienen que tener ustedes, son las extratorácicas. Las infecciones extratorácicas, la más sencilla, la más inocente de todas, son las caries y son los procesos dentales sépticos a nivel de la boca. Todo proceso séptico, todo proceso, la alveolitis, los abscesos perialveolares, todo proceso que vaya a estar en la boca, drena directamente en el mediastino. Por eso que los odontólogos no saben de este punto y de este aspecto, que es una complicación grave. La mediastinitis por un absceso es muy grave y es una situación que se pone evidente muy frecuentemente. Yo he tenido pacientes con mediastinitis, los cuales hemos tenido que optar por una antibiótico-terapia totalmente agresiva, y que todo proceso que vaya a ser, que puede estar por fuera de la caja torácica hacia arriba, procesos infecciosos, me refiero, flemones, abscesos, van a drenar hacia lo que va a ser el mediastino, por lo cual ustedes tienen que tener la soberana sospecha de que puede comprometer el mediastino. Por ende, piensen mal, les irá bien determinar y hacer un tratamiento netamente agresivo. La siguiente, por favor. La mediastinitis secundaria a la cirugía cardiotorácica ciertamente es lo que yo les estaba hablando, que pueden existir situaciones del aparato cardíaco que generalmente pueden provocarse como un proceso séptico de la apertura de lo que va a ser la caja torácica ante cualquier cirugía
la bomba cardíaca, entonces puede provocarse una contaminación y provocar también una mediastinitis, por lo cual generalmente los cirujanos torácicos dejan un drenaje para determinar la salida del líquido y para poder tener en cuenta la cantidad como también la cualidad del líquido para determinar y estar pendientes de esta complicación que generalmente se presenta en el postoperatorio inmediato. Adelante, siguiente, por favor. Entonces, por eso que es un elemento muy importante que debemos encontrar antes, durante y después de las cirugías, que son elementos importantes que a ustedes les interesa saber como quizás como un dato relevante, pero es mucho más importante lo que hemos ido hablando anteriormente. Siguiente, por favor. Entonces, lo que necesitamos tener en cuenta son elementos muy importantes. Y si ustedes se ponen a pensar y analizar en la clínica, fiebre, vamos a tener, en todos los casos vamos a tener fiebre, ¿cierto? No es nada específico. El dolor retroesternal nos va a hacer pensar en que... Es un infarto. Exactamente, un infarto cardíaco, ¿no es cierto? Que es un elemento bastante... Subjetivo. Sí. Deme un minuto, por favor. Disculpen. Muy bien, esa es la apreciación que yo quería tener en relación a de que la clínica no es específica, no vamos a encontrar un elemento que vaya a ser específico y que, por ejemplo, cuando ustedes les pregunten en algún examen o en alguna otra circunstancia, diagnóstico diferencial del dolor precordial o dolor retroesternal, anuncien y piensen siempre en una mediastinitis. Que podemos pensar, ahora la mediastinitis va a ser es un proceso infeccioso, pero muchas veces podemos ya, vamos a pensar en una infarto, una esofagitis. Vamos a pensar en múltiples entidades que pueden estar provocando esta situación. Por ende, el diagnóstico diferencial que tenemos que tener es muy importante. Ahora, puede que se vaya a que tenga puntada de costado, pero si hay un dolor retroesternal con dolor con puntada de costado a uno u otro hemitórax, ¿en qué tengo que pensar? ¿Qué diagnóstico tengo que sacar? A ver, participen. ¿En qué podemos pensar? Dolor retroesternal con puntada de costado. ¿Qué entidades? Neumonía, doctor. Neumonía basal, ¿no es cierto? Neumonía basal, o sea, no tengo por dónde perderme. Son entidades que tenemos que ir teniendo en cuenta. Náuseas vamos a tener en todas las entidades. Disfagia voy a tener en la mayoría de las entidades o patologías del esófago, del aparato gastrointestinal. Odinofagia voy a tener en la mayoría de procesos infecciosos, inflamatorios de lo que va a ser la orofaringe. El trismo puedo tener en ciertos problemas como por ejemplo neurológicos, musculares,